Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar, en esta ocasión no me encuentro solo. Estoy con un gran autor, un gran guionista, un gran locutor, un gran creador de contenido. Estoy así de nervios por platicar con él. Y pues me refiero a José Ramón Cantala Piedra y vamos a estar hablando de su nuevo libro, Relatos del Lado Oscuro, el libro oficial del podcast traído por Editorial Planeta. Así que, José Ramón, saluda a mis malignos, diles hola, espántalos un rato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya muchas personas acompañándonos en esta entrevista y que sea de su agrado. Sobre todo eso, que les guste lo que vamos a platicar. Espero que sí. Perfecto. ¿Me escuchas bien, fuerte y claro? Sí, sí, sin ningún problema, todo en orden. Perfecto. Pues, José Ramón, quisiera que esta plática, porque pues mi canal es enfocado a libros de suspenso y terror, y muchos de mis suscriptores, al ver que iba a estar platicando contigo, me dijeron, vamos a hablar de libros, ¿por qué no? Y entonces, una de las primeras ideas dentro de estos relatos del lado oscuro es acerca de la posición de nos observan, nos miran, existe otro mundo alrededor del nuestro que podemos percibir o no. Y entonces eso me lleva a preguntarte qué significa el miedo para José Ramón y cómo lo traslada en todas estas creaciones que has hecho, en libros, en el podcast, en el programa de radio. ¿Qué significa para ti el Bien, miedo? bien. Bueno, lo primero es que, si bien obviamente le damos un toque particular a los relatos no son creaciones mías. Ujú, Por lo regular hacemos diferentes formas, pero una principal es la documental. ujú, Hablamos de temas, por ejemplo, una casa embrujada en Estados Unidos que tiene fama de estar embrujada, historia, proceso, todo lo que lleva. En sí. otras ocasiones hablamos, por ejemplo, de perversidad humana, casos muy Ujú, puntuales. No es nuestro favorito. No nos gusta hacer apología del crimen, pero hay veces que es muy interesante toda la narración policíaca que hay detrás. ujú, Otra cosa que hacemos, por ejemplo, son ovnis. ujú, Es un tema favorito, aunque a la gente ya no le llama la atención mucho el tema de los ovnis, a mí es algo que realmente me interesa. ujú, Así que lo hemos platicado mucho. Y luego viene la parte paranormal. En la parte paranormal, además de buscar historias muy específicas, por ejemplo, la historia de Belchite en España o la historia de la penitenciaría en México, de eh, Lecumberri, del Palacio Negro, ujú, que hay muchas historias de fantasmas, y así, una parte central es el relato de las personas, lo que nos cuentan, las ujú, experiencias que han vivido, desde el fantasma de la abuelita, apariciones, y no podemos dejar de lado también que hay muchos relatos de brujería. ujú, No es nuestro fuerte, no es algo que nos llame mucho la atención porque también ahí caeríamos en un problema de charlatanería que es terrible, pero nos lo cuentan también, también lo contamos. Y esa es la situación. Estando ahí, ujú, la palabra miedo significa muchísimas cosas. A mí me da miedo, por ejemplo, que nos descubran los extraterrestres. ujú, Vamos a partir de una idea muy loca, ¿no? ujú, Estamos Malik y todo su grupo y nosotros muy contentos en nuestras casas o nuestros trabajos. ¿Qué pasaría si los extraterrestres que vienen de un planeta lejano de pronto se dan cuenta que aquí hay un precioso planeta con mucha agua, ujú, vegetación, oxígeno, que está a una localización muy cerca de un sol que lo mantiene calientito y tibio? Y ujú, el de ellos, la verdad, ya está muy feo. ¿No sería atemorizante pensar lo que va a pasar? Porque exacto. a esos extraterrestres que les pareció encantador este planeta, lo único que les va a estorbar un poquito somos nosotros. Y tradicionalmente, y según nos ha demostrado la historia, cuando dos civilizaciones se encuentran, la más desarrollada suele acabar con la menos desarrollada. Ujú, Y partamos de una premisa muy simple. Si ellos pueden viajar desde quién sabe dónde a millones de años luz de distancia para llegar aquí, ya son tecnológicamente superiores. ujú, Así de entrada, nosotros creo que acabamos de salir del sistema solar con una navecita que la mitad del tiempo ya no funciona. ujú. Entonces, si ellos pudieron llegar hasta acá,
tenemos problemas y problemas graves. Otra cosa que me da miedo es, por ejemplo, las llamadas extrañas que uno recibe cuando está al aire. Ok. Nosotros estábamos al aire durante 18 años. El programa Ujú, comienza en 2003, ujú. deja de estar al aire creo que en 2020, 2021, sí, por ahí en esas fechas. Sí, El sí. caso es que fueron 18 años. Imagínate que estás 11 de la noche, feliz en tu cabina de radio. Contento está el telefonista o la telefonista, está el operador de cabina y tú estás platicando aquí unas historias cuando suena el teléfono y te dicen llamada al aire. Dices, venga, pasemos la llamada al aire y te das cuenta que lo que te están diciendo no es el relato de una persona, sino que te están recitando algo que no entiendes y que no debería de estarte recitando nadie Ay, porque llega a ser una... O sea, te estaban jugando una mala pasada, sí, te sí, sí, estaban sí. recitando algo que se agarraron de alguna parte. Pudiera ser simplemente una tomada de pelo o pudieran estar realmente diciéndote algo indebido y que no entiendes. Como Ujú. si te estuvieran albureando, pero en el mundo de lo paranormal eso significa un conjuro, Bueno, una invocación o cualquier tontería. ujú, ujú. Eso daba miedo. Ok. Pero algo que me daba mucho más miedo es que el programa terminaba a las 12 de la noche, Ujú. en una estación de radio en la parte central de Puebla capital. Y a esa hora había que salir, manejando una media hora de distancia, en unas calles absolutamente solitarias, después de haber estado hablando del demonio, de fantasmas, de cosas. Súbete a Sí. tu cochecito y ahí vas solito en la noche. Eso daba miedo. Sí, la Deja, sugestión es brutal. sí, estaba brutal aquello, ¿no? Además de que si ese día te habían contado una buena, alguien del auditorio te contó una buena historia de esas que calan, bueno, en alguna ocasión tuve que acompañar a nuestra asistente de producción porque no se podía ir sola. Solía llevar su cochecito la chica. Ok. No se podía ir sola por los nervios. Algo habíamos platicado muy feo. Pero sí, todo eso son experiencias que fueron muy agradables. Ahora Ujú. que las recuerdas, en su Sí, sí, momento sí. no, pero ahora que lo recuerdas fue muy divertido. Ujú, En su momento no tanto. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Hay cosas que nos provocan temor. No es que te acostumbres a ello, ujú. pero lo asimilas. Ok. Te lo Cosas, perdón, te lo preguntaba porque a lo largo de este compendio de relatos das una esperanza al lector, porque si en algún momento tú sentiste o viviste una experiencia paranormal, es darte cuenta que otras personas también lo han vivido, lo han sentido, lo han creado inclusive, como habíamos dicho, de esta subconsciencia, de esta necesidad de contar, de vivir, de decir, no estás solo, a mí también se me apareció un muerto, o me movieron las cosas en mi casa, o hay un lugar en la esquina en donde nunca se ha habitado y siempre que lo tratan de abrir pasa algo, ¿no? Y me recuerdas mucho a un autor francés, este Guy de Maupassant, en su relato que se llama El miedo, donde inicia el texto proclamando la idea de el género del terror es lo más complicado de escribir, porque cada persona le tiene miedo a cosas diferentes. Y entonces, cuando voy adentrándome a estos relatos del lado oscuro, me percato que el miedo es un abanico de posibilidades, que cada uno tiene la manera de contarlo, de sentirlo e inclusive hasta de narrarlo. Y viene sí. la siguiente pregunta. A lo largo de esta investigación documental que has hecho para hacer el programa, para hacer este compendio de relatos, es cómo sabes discriminar o disgregar el este relato sí, este relato no. Como tú decías, este relato se me hace una pasada, este relato tiene muy buen sustento de monológico, de brujería o inclusive hasta de ciencia ficción. ¿Cómo fue esta selección a la hora de armar este compendio? Bueno, básicamente son los relatos iniciales. O Ajá, sea, lo primero que yo conocí siendo un chamaco, ok. lo que me platicaban, lo que oía yo que contaban y que obviamente en ese momento yo estaba muy lejos del radio y de todo, Ujú, pero en las casas siempre te enteras de algún relato extraño. ujú, ujú. Y en mi caso particular eso era muy frecuente. Vivíamos en un lugar muy apartado, muy solitario, al lado de unas montañas,
Y no era Ok. raro oír historias que iban desde ovnis, lloronas, fantasmas, apariciones, el demonio que se le apareció a no sé quién. Ujú, Entonces ujú, todo eso te va permeando de alguna manera, pero te va permeando al revés. ujú, Te va haciendo perder el miedo y te va haciendo pensar que pues eran supercherías de allá de un pueblo lejano, en las montañas, pero luego te vas interesando en, ¿será cierto? Y es cuando vas viendo otros relatos. Y así es como surge la idea de poner una sección de los primeros relatos. ok, ujú, Después viene una sección de los relatos que recordábamos del radio. Desafortunadamente del radio no conservamos grabaciones originales. ok, Son muy poquitas las cosas que tenemos de esos 18 años, ujú, pero lo que hicimos fue sentarnos una tarde con un café, con los compañeros que hacíamos el programa de aquel entonces, con el equipo actual, y tratar de acordarnos de algún relato que nos hubiera impresionado. ujú, Y así salió, por ejemplo, cuando tenemos ahí un relato de un pastor que nos contó ujú, algo muy feo, nos lo contó en la cabina, llegó el hombre aquel, y de ujú. eso todos nos acordábamos, porque fue muy impresionante. Aquel hombre Sí, era, sí, era un sí. hombre bajito, no era alguien que te llamara la atención en la calle, era un hombre bajito, normal, pero de pronto te daba la mano y sentías como escalofríos y de pronto levanta las manos y empieza a hacer oración. Oye, se sentía aquello tan extraño Mm, que todos nos acordamos de ese evento. sí, O sí, de sí. otra llamada telefónica que nos hicieron sentir cucarachas en el estómago, alguien que nos llamaba, las llamadas estas raras que teníamos, eso no Sí, era sí, tan sí. extraño. No quisimos poner todas, pero por ejemplo, en cierta ocasión alguien me llamó a la cabina, contó una historia de un pacto demoníaco y terminó diciendo, cuando usted quiera, está invitado. Yo lo Ok. llevo allá con el amigo a tal cerro y yo lo acompaño para que le vaya bien. Va a ver cómo todo le sale bien. Dices, hombre, Ujú, ujú. gracias, pero en otra ocasión. Sí, no, yo no Y pienso así, ir ¿no? allá. No, no tenía pensado ir. Entonces, nos fuimos centrando en eso, los relatos que recordábamos de aquel entonces que nos impactaron. Y luego, ya en la etapa de YouTube, de plataformas digitales, queríamos no poner relatos iguales, sino buscar cosas que nos hubieran llamado la atención y que fueran variadas. Ok. Por ejemplo, algunos relatos se clasifican como los que nos dan esperanza. Ujú, Y esa esperanza para nosotros es básicamente creer que este no es el único baile que bailamos. ujú, Esencialmente es eso. Es decir, se te aparece el papá después de muerto, se te aparece el viejito allá en los escombros, ujú. eh, un poquito como decir, mira, parece que hay algo más. No te lo aseguro porque yo no tengo forma de garantizarlo. Sí, sí, sí. Pero estos relatos me hacen pensar eso, Ok. que hay algo más. Y luego los más extraños, ¿no? Entonces íbamos buscando. En un día normal llegan muchos correos. Sí. Seleccionar eso está cardíaco, pero había algunos que fueron tan impactantes en su momento, tan gratos o tan extraños, que los teníamos presentes. Y así es como fueron surgiendo estos. Y obviamente pues dejamos un cajón lleno de más relatos que Sí. tenemos por ahí para algún otro momento. No, y que te tengo que aplaudir porque no solamente eres creador de contenido, eres lector ante todo, no solamente de libros, sino de todos estos relatos que te llegan. Dijiste una Sí, palabra muy curiosa, extraño, lo raro. Ves que Lovecraft en una de sus antologías, en la Ignota Kadar, decía que todo elemento paranormal tiene una constante o tiene como que esta misma línea de seguimiento o de ejecución. Para ti, José Ramón, de tantos relatos que has leído de lo paranormal, ¿te has percatado de constantes, de mismos hechos que se repiten una y otra vez y como cuáles sí. recopilarías? A lo mejor el Hay, clásico de la mujer muerta o los niños. no, 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 hay patrones. Ah, exacto. Para empezar, tenemos que entender que no todos los fantasmas, y solo hablemos de fantasmas, no Sí. hablemos de la parte demonológica, no todos los Ujú, fantasmas son almas en pena. exacto. A partir de los relatos vamos encontrando que hay fantasmas de vivos, Ujú, que van desde el doppelganger, ujú, apariciones de caso crítico, apariciones en sueños. Luego tenemos otras apariciones paranormales que corresponden a personas fallecidas que de alguna forma están ahí, pero su aparición depende de muchos factores. Por ejemplo, el fantasma del adiós. Antes de un año del cumplimiento del óbito,
Ujú, Es muy frecuente que haya manifestaciones de personas muertas, que ujú, se aparecen y además se aparecen a gente que ni te lo imaginarías. Por ejemplo, el caso de un carnicero. ujú, Un carnicero saludó a su compadre muy alegre. Era un señor que conocía, no era su amigo, no se iban a tomar copas juntos, nada, simplemente se conocían. Lo ujú, saluda muy amablemente cuando el hombre pasó frente a su carnicería. Ese mismo día llega la esposa del señor que pasó caminando, vestida de negro, a pedir algo. Y él la saluda y le dice, acabo de ver pasar a tu esposo, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién se murió? ¿Qué? Es mi esposo. Pos- ¿Cómo? Pero se acaba de pasar. Es el clásico fantasma del adiós. Y es muy frecuente, antes de un año. ok, Y no necesariamente se manifiesta delante de la persona que más quiso o que más lo quiso, que es una ironía de ese fenómeno. Luego está, por ejemplo, los fantasmas testificadores, el caso de la chica aquella, bueno, de la señora esta, Teresita Baza en Estados ujú, Unidos, ¿no? Que le habló en sueños a su amiga para decirle quién la mató y después se le metió en el cuerpo. Fue un caso muy ujú, sonado. El fantasma testificador señala algo. Después vienen los Vengadores, después vienen... Hay una amplia casuística. Esta casuística depende mucho de cómo se manifiesta, qué motivo tiene, cuál es el origen, pero en general sí hay patrones. Hay patrones muy notorios a partir de que vas leyendo muchos relatos y al mismo tiempo no puedes tú pensar que todos son la chica de la curva. De hecho, la chica de la curva es una leyenda urbana. ujú, ujú, La chica de la curva, hay chicas de la curva en todas partes. ujú. Y siempre, siempre te la va a platicar el primo de un amigo. Ok, sí. Partiendo de eso, ya sabes que ahí no hay nada. Ujú, Pero no es lo mismo a que te llame una persona y te diga, o te escriba una persona y te diga, yo vi a mi papá 8 días después de que murió, acostado en su cama. ujú, Y luego viene otro fenómeno también, ¿cómo es la manifestación? ujú. La gran mayoría de las personas no puede ver un fantasma. Exacto. Por alguna razón, no lo puedes ver, Ujú, pero muchos lo pueden soñar. ujú, Y ahí también viene otra forma de contacto que nos relatan con frecuencia. Entonces puedes hacer una diferencia. Bueno, en sueños tú pensarías, pues un sueño es un sueño, ¿no? Es una transmisión de memoria temporal a memoria permanente, es limpieza. Los sueños son producto de actividad cerebral ordinaria. ujú, Pero cuando estos sueños son nítidos, claros, permanentes, que además no se te olvidan, ¿qué es la gran diferencia? Tú te levantas de temprano y haces cosas, se te olvidó tu sueño. Los sueños de contacto no se olvidan, parecerían ser recuerdos. Es una cosa muy loca, pero es lo que hemos encontrado. ujú, Y ujú, obviamente ahí encontramos una beta muy amplia. Y luego ya viene todo lo demás, que son los fenómenos de tipo demoníaco, los fenómenos de brujería, todo eso, que también hay ciertas casuísticas ahí. Pero bueno, sería un poco extenso. ujú. Sí, yo lo sé. No, nos podemos alargar casi 2, 3 horas, porque yo amo estos temas. Fíjate que algo también muy curioso que vi alrededor de estos relatos que pones es el tema de el poder. Me llevó mucho a la cabeza este George Orwell con su 1984, su gran hermano, acerca de nos observan, nos controlan, nos dictaminan los actos a hacer. ¿Crees que el elemento paranormal y el miedo sirva como elemento de poder y de control en el ser humano y por esa razón siga habiendo esta constancia de que la gente sigue utilizando a los fantasmas, a las brujerías, a los demonios para controlar y tener poder de algo? Bueno, en el tema de fenómenos fantasmales y eso, realmente no. Ujú, Porque aun y cuando tú ves un fantasma, lo más que puede pasar es que te espantes y te cambies de casa. sí. No suele haber una afectación, la mayoría de los fantasmas son inocuos. Ujú, Inclusive algunos de ellos que pueden llegar a ser molestos, que golpean, que jalan un cajón, tiran cosas, no llegan a ser nocivos. ujú, Hay una gran diferencia en eso. Ahora, cuando ya se hace una manifestación que puedes tú pensar demoníaca, e ujú. insisto, a partir de los relatos y de los temas que he leído, no estoy afirmando algo como si Sí, yo sí, fuera sí, un sí. chamán, ni un gurú, ni los Warren, ni nada parecido. Es simplemente algo que he encontrado. Hay un momento en el cual una persona comienza a deteriorarse en su salud, comienza a tener decaimiento, a perder ciertas habilidades cognitivas, se le ve alterado y se llega a confundir en muchas ocasiones con un fenómeno psiquiátrico, pero es una presencia que le está Ujú, afectando. Ahí sí,
hay una plena intención. Y es un fenómeno que dentro del ámbito religioso se conoce como circundatio, es decir, que te rodea, Ujú, te está dando la vuelta y es un fenómeno demoníaco. Va con una clara intención. Según cuentan los exorcistas católicos, eso va con la intención de debilitar a la persona, debilitar su voluntad ujú, y finalmente poseerle y obtener lo que buscan, que es condenar a esa persona. sí, Entonces ahí sí tendríamos un juego de poder muy fuerte. ujú, Luego vienen otros fenómenos en los que, por ejemplo, la brujería opera básicamente lo mismo. ujú, Es la intención de dominar al otro, de dañar al otro, de vengar algo o de obtener algo. La brujería de control, por ejemplo, las hechicerías románticas, ¿no? Los ujú, amarres amorosos. Quiero controlarte. Pero ujú, también puede ser por venganza. Quiero vengarme porque tú obtuviste esto y esto. Entonces ahí también entramos en un juego de poder y no me gusta decirlo mucho, pero muchos relatos parecen muy reales. ujú, Y realmente da temor, ¿eh? Porque además en este libro hemos incluido por ahí, no estoy seguro si son dos o tres experiencias que nos fueron ujú, narradas, ujú, pero una de esas experiencias yo conocía a las personas ujú, y no se veían supersticiosas ni afectas a estas cosas. Entonces, eso me ha llamado la atención. Quizá por eso me he dedicado a este, en parte, claro, a este asunto, porque las personas que me lo contaban no parecían ser eh, personas que estuvieran fuera de sí. ujú. Entonces eso me despertó mucha curiosidad. De hecho, también conocí gente, soy ingeniero, trabajo en la construcción y Ok. además de, además de andar ahí haciéndole al cuento con los fantasmas, pero conocí personas bien capaces, bien preparadas, de pensamiento matemático, lógico muy avanzado y que habían vivido cosas que no podían creer ellos mismos, que me decían, es que esto no pudo ser, yo vi esto, pero no puede ser eso. Y bueno, pues lo viste, ¿no? Lo sentiste, y ya te contaban su historia, y bueno, dices, ¿qué pasó aquí? Algo tiene que Empirismo, haber. empirismo contra conocimiento científico, indiscutiblemente. Sí, era un poco rudo el asunto este, porque de pronto estabas platicando de construcción, poniéndote de acuerdo, y alguien se acercaba y decía, oiga, usted es el señor de los relatos, ¿verdad? Sí. Sí, ay, es que a mí me pasó ¿Y qué haces en ese momento? Pues a Sacas escuchar. tu libreta y a tomar nota, pa, porque eran unos relatos buenísimos. Perfecto. Y fíjate que es muy curioso porque también algo muy bello de esta obra que inicia con una anécdota tuya o una experiencia tuya y quería romper este cliché de ¿por qué te inspiró a buscar elementos paranormales o por qué te inspiraste en elementos de terror? Ya lo tienes aquí. Desde la primera experiencia sabes por qué te dedicaste a esto. Sí. Eh, algo que te quieren preguntar muchos de mis malignos, como buen lector que eres, yo sé que adoras la ciencia ficción desde Julio Verne, Ray Bradbury, Orwell. ¿Qué literatura de terror te ayuda o te inspira o te genera muchísima ansiedad que quieras recomendar? Porque también como buen lector yo supongo que devoras mucha literatura del miedo. Bueno, no tanto hoy en día. Hay que Ok. ser realistas. Sí, sí, sí. Antiguamente en el programa teníamos una sección de relatos literarios, Ujú, en donde teníamos a Lovecraft, a Quiroga, obviamente a Edgar Allan Poe, a Bradbury. ujú. Teníamos una cantidad bárbara de textos en ese sentido. Y vaya, de terror, terror así, de escalofríos, pues creo que a mí me gustaría Quiroga, Ok. Horacio Quiroga, porque sí tiene Sí, cosas sí. muy Enfermas. duras, ¿no? O sea, que se van no solo a lo paranormal, sino que se van a lo humano. La gallina En, degollada, por ejemplo, ¿no? sí, en cuentos de amor, de locura y de Muerte. muerte, pues es muy humano aquello, ¿no? Pero al mismo tiempo es terrible. Ujú, Entonces, a mí me gustaría pensar mucho en Quiroga. Y ya si te vas un poquito hacia lo fantástico, hacia todo eso, bueno, obviamente Bram Stoker, que es necesario leerlo si te gustan estos temas, la obra de Drácula de Bram Stoker. Pero hoy en día es un poco más complicado porque obviamente pues mi lectura de todos los días
Sí, Es libro de asesinos seriales, libro de ovnis, libro de investigación paranormal, el reporte fulano de tal, el análisis de las transcripciones del exorcismo fulano de tal. Entonces, sí, ya no hay mucho tiempo, la verdad. sí, te Pero entiendo. si yo quisiera sentarme a leer algo de terror, algo que me cause escalofríos o que me deje con una sensación rara, creo que yo iría por Horacio Quiroga Ok. o el tapiz amarillo, Tania. ¿Te acuerdas Ajá, sí, tapiz amarillo. el tapiz amarillo de quién es? De Perkins, si no me equivoco. Se me fue ahorita el Sí, sí, autor. el tapiz Bueno, es. ese, luego había otro que nos encanta, que es El Cuarto Pequeño, que es otro relato en donde hay una discusión muy absurda sobre un cuarto pequeño, Ujú. pero también todo eso. Pero sí, hoy en día es un poquito más complicado. Perdón, Leer. ¿qué? Charlotte Perkins, sí, Sí, Perkins, sí. El Tapiz Amarillo. Entonces, tuvimos oportunidad de leer mucho de eso. Y hoy en día, bueno, si quieres leer algo que se ve reflejado, lo acabas de decir. George Ujú. Orwell, 1984, ¿qué más quieres? Sí, no, sí, Lo indiscutible. estamos viviendo Se adelantó a su época, George Orwell. totalmente. Y apenas hace unos días hicimos un pequeño programa de libros que Ok. de alguna forma hablaban de esto y veíamos, por ejemplo, de Julio Verne, pues sí, muy evidente, ¿no? El submarino de 20.000 leguas de viaje submarino, Ujú, todo aquello. Pero de Orwell, lo que más impresionaba era la idea que te transmitía el libro, de esta falta de libertad, este control sobre de ti, ujú, esta observación sobre de ti. Hombre, pues es lo que estamos viviendo. ujú, Si tú y yo ahora mismo estuviéramos platicando de viajes, vamos a pensar que estuviéramos hablando de viajes a Katmandú. ujú, Te aseguro que cuando abras tu teléfono te van a aparecer anuncios de viajes a Katmandú. ujú. Entonces ya te da la sensación de que estamos siendo observados todo el Sí, tiempo. indiscutiblemente. Otra de las Valdría, ¿eh? cosas que me sorprendieron de esta antología de cuentos, que también utilizas los monstruos, el yurei en Japón, los nahuales aquí en México. ¿Qué, qué característica tiene la monstruología para que a ti te llamara la atención y la quisieras poner o quisieras investigarla? Porque los monstruos son amplísimos. Tenemos el Ya. Cincimito, tenemos la mujer de la boca abierta en Japón, los yurei, los Ujú. nahuales, un montón Bueno, de cosas. y esos solamente son monstruos fantásticos, porque Ujú, aparte está la criptozoología, en donde ujú, tenemos al lago Ness, tenemos el Moquele Mbembe, tenemos el Ogopogo, el Nahuelito, y ya ujú, nos vamos, el Escapiolis atlanticus, y así te vas. La criptozoología a mí me encanta. Me encanta porque es esa parte que todo el mundo dice que no está. ujú, Todo el mundo dice que estás totalmente chiflado y resulta que cada rato aparece un bicho nuevo que hace pensar que no estabas tan loco. Luego viene la ujú, criptozoología fantástica. La criptozoología fantástica serían dragones, unicornios, toda esta gama que pudiera ser meramente un mito, ujú. pero un mito bien sabroso, porque resulta que hay dragones prácticamente en todos lados. Sí. Si te fijas, no son propios de China, porque Mm, en China lo hay. No son iguales, pero lo hay. En Europa, pues obviamente la idea del dragón estaba muy arraigada. En América también había dragones, aunque les digan de otra forma, pero esencialmente era lo mismo. Entonces, esa parte a mí me gusta mucho. ok. Y luego ya te vas a otros seres fantásticos como el nahual, que en realidad el nahual, que eso es algo que siempre me ha gustado, que me ha intrigado. Yo escuché la primera historia de un nahual Ujú, siendo niño. ok. Sí, alguien platicó que había un nahual en un pueblo cercano, que era Ujú, un señor ya grande que se convertía, no sé si en cerdo o qué se convertía, para ir a robar a las ujú, milpas. Y me sorprendía eso, decía yo, que miserable, todo ese esfuerzo de volverse cerdo siendo humano y para ir a robar unas milpas. Bueno, todo eso me llevó a preguntarme qué pasaba. Y el nahual, por ejemplo, en las culturas antiguas era un poderoso hechicero. Imagínate el poder que tenía un nahual sí. para, hablemos de los aztecas, que tenías un nahual junto al rey. Y Ujú, cuando el rey quería saber si ya venían los otros pueblos por ahí cerca para mandarlos a la guerra a sus soldados, le decía al nahual, bueno, ve a ver.
y el nahual se convertía en algún bicho e iba a ver. Ujú. Era poderoso. Podía ser el espía, podía ser el consejero. Y de pronto ahora los nahuales se roban las mazorcas. Es algo muy penoso. Exacto. Y lo peor es que ya nadie cree en ellos. Y siguen existiendo, según los Pero grandes claro, relatos. ¿eh? Eh, Oye, no lo creerías, pero a mí sí me llegan relatos de sí, nahuales. indiscutiblemente. Y Inclu- en México es nahual, pero también lo hay en Argentina. Me han llegado relatos de Argentina, que es la gran ventaja del YouTube. Tú lo habrás visto. En el radio era muy limitado, ¿no? Teníamos Ujú, un ujú. espacio chiquito, una audiencia chiquita, pero en el YouTube, que la audiencia se hace internacional, me llegan relatos que allá le llaman de otra forma, pero esencialmente son nahuales. Perfecto. Pues en esta plática, ahí están, este canal se llama ¿Para qué leer? Y yo siempre he dicho, ¿para qué leer relatos del lado oscuro? Uno, por homenaje a todos los años que trabajaste en radio. Dos, son relatos de esperanza para las personas que se den cuenta que no están solas y que han vivido. Es una antología para saber y conocer acerca de todos estos monstruos, estas criaturas, e inclusive ampliar el espectro de los diferentes conceptos fantasmales y salirnos de la cotidianidad de la mujer que asesinaron y que se aparece justamente en la Ya. carretera. Hay otras reacciones. Mi pregunta para ir cerrando esta plática es, para José Ramón, ¿para qué leer relatos del lado oscuro? Tus razones. Bueno, lo primero sería eso, entender que este no es el único baile que bailamos y que si Ujú. hacemos caso de todo lo que nos platican las experiencias de las personas, creo que hay esperanza. Perfecto. Segundo, también les diría, si usted ha vivido algo raro, no solamente piensa que está loco, o sea, no piense eso. Hay personas que lo han visto, no está solo. No significa que lo que vio sea real o que definitivamente sea el tío Paco que vino a jalarle los pies. Simplemente es algo que pasa. Y punto. Mientras no le afecte, mientras usted no esté mal, no pasa nada. Y por último, porque queríamos dejar algo, algo físico, algo que tuvieran las personas que nos siguen, los amigos del canal, algo que no fuera una taza o Ujú. una sudadera, sino algo que pudieran ellos sentarse una tarde y decir, oh, qué cansado estoy, me duelen los ojos, no quiero ver televisión, ya estoy harto de Netflix o no tengo Netflix. Bueno, te sientas y tú te imaginas lo que se te pegue la gana, Ujú. porque los libros tienen esa ventaja, que te permiten tú ver el escenario, imaginar las paredes, imaginar ciertos colores a lo que a cada quien le convenga. Entonces, esa es la magia de un buen libro, que te permite imaginar. Y creo que Perfecto. podríamos invitar a las personas a eso, a que le echen un vistazo. No creo que se espanten, no es la idea, no es cañitas ni nada que esté destinado a Idiota. contar Exacto. cosas así. Este es un libro Ujú. que te platica historias de otras personas Exacto. que han vivido. Y a lo mejor habrá quien sí siente un poco de escalofrío, pero al cerrar el libro quizás se queden con esa sensación de que puede haber algo más. Eso. Estamos viviendo en dos mundos paralelos, casi, casi. Sí, Ujú. técnicamente sí. Bueno, eso es otro tema, las realidades paralelas, las anomalías temporales, que también nos las platican a menudo. Pero pues, bueno, José Ramón, muchísimas gracias por el espacio. Espero te haya gustado esta plática. ¿Y en dónde podemos conseguir el libro y tus redes sociales rápidamente? Bien, bien, el libro está a la venta en prácticamente todas las librerías, Amazon, Mercado Libre, Planeta Libros, no me acuerdo cuál es la otra página que hay Ok, internacional, pero está en todos lados. Simplemente tecleas Relatos del Lado Oscuro y te aparece el anuncio de Editorial Planeta. Han perfecto. sido muy hábiles con eso estos chicos. Y lo otro, nosotros estamos en Facebook como Relatos del Lado Oscuro, en YouTube como Relatos del Lado Oscuro, y nos encantaría, cuando puedas, avísanos cuando vayas a transmitir este programa Claro que para sí. invitar a las personas a que nos acompañen contigo, porque les va a gustar la plática. Ha sido muy grato platicar contigo, Malik. No, muchísimas gracias a ti. Qué bueno que te sentiste cómodo, a gusto y exploramos muchos, muchos conceptos. Sí. Pues cuídense y pues se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para qué leer, y se despide José Ramón. Bye bye.